Hola, ¿cómo están? Esta es una clase de la materia Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 1 del Instituto Superior de Formación Docente Rosario Vera Peñalosa. Es para el primer año del turno vespertino. Mi nombre es Lucía Gómez. El tema que nos convoca hoy es el constructivismo genético postulado por Jean Piaget. Vamos a ver que este es uno de los sistemas psicológicos contemporáneos, como veníamos anunciando en las clases anteriores, incluso ya desde la primera unidad. Y vamos a empezar a ver también que tiene mucho mayor vínculo o mucha mayor relación con la psicología del desarrollo propiamente dicha. Y en este sentido se va a ocupar de lo que es básicamente el desarrollo cognitivo. Ahora, ¿por qué se va a ocupar del desarrollo cognitivo si en realidad no era este su objeto de estudio? ¿Por qué no era este? Porque vamos a encontrar que Piaget era biólogo, que no era psicólogo, si bien terminó haciendo una psicología del desarrollo, una psicología sobre los procesos cognitivos, él empezó su investigación, incluso su trabajo, en función de una pregunta. Su pregunta era cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y en este sentido fue perfilando su objeto de estudio hacia lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento. Y acá es importante que hagamos hincapié en justamente la palabra desarrollo, porque si nosotros dijéramos que lo que le interesa a Piaget es el conocimiento, nos estaría faltando una pata muy importante de sus trabajos como psicólogo del desarrollo, digamos. Porque justamente lo que le interesa a Piaget es cómo se desarrolla el conocimiento. Esta pregunta de cómo se pasa de un estado de menos conocimiento a un estado de mayor conocimiento. ¿Cómo se da este incremento? Y en ese sentido es que él desarrolla toda su teoría. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar entonces de constructivismo genético? Quizás son palabras que nos pueden resultar un poco difíciles, pero si las desglosamos un poquito las vamos a entender más fácil. Primero vamos a ver que el conocimiento se construye. Entonces vamos a hablar de constructivismo justamente porque nos vamos a abocar a la construcción del conocimiento. Esto quiere decir que el conocimiento no es algo dado, no es algo innato que viene con el niño. Tampoco la inteligencia. Y vamos a ver más adelante bien a qué se refiere esto de inteligencia. Pero entonces, si no viene el niño con el conocimiento dado, ¿sí? El conocimiento innato, y tampoco es que el niño viene como una tabula rasa o como una página en blanco que va almacenando como conocimiento como si fuera una computadora, lo que dice Piaget es que el conocimiento se construye en el vínculo con las personas y los objetos. Por eso va a hablar de constructivismo. Y va a decir que el desarrollo del conocimiento en el niño es un proceso temporal por excelencia. Él va a decir que se van a dar diferentes etapas a lo largo del desarrollo, diferentes periodos que vamos a ver ahora en breve, y que necesitan sí o sí el transcurso del tiempo, que suceda el paso del tiempo, ¿sí? Nosotros no vamos a poder lograr que un niño de 5 meses camine, no, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con su maduración y su desarrollo que van a posibilitar recién la marcha autónoma hacia los 12 o 15 meses, por ejemplo. Y así como se necesita para el desarrollo motor que el tiempo transcurra, para el desarrollo del conocimiento también se necesita que el tiempo transcurra. Por eso va a hablar de genético, genético desde génesis, ¿sí? Desde formación. Entonces va a decir que esta construcción es una construcción genética en el sentido de que es en la acción con el objeto y las personas que se construye el conocimiento y con la necesidad del transcurso del tiempo. Y va a decir que la acción es el motor del progreso cognitivo, que eso, bueno, lo acabo de mencionar y lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Bueno, como les decía, Piaget lo que va a hacer es organizar este desarrollo cognitivo en el niño en función de 4 grandes periodos. El primero va a ser el periodo sensorio-motor, que es el periodo que va de los 0 a los 2 años y que abarca 6 estadios. Él va a dividir este periodo en 6 estadios justamente porque hace un estudio muy pormenorizado
de las conductas de los niños en relación con los objetos y con las personas a lo largo de los primeros 2 años de vida. Vamos a ver también que luego de haber consolidado lo que es la representación, que lo vamos a definir un poquito más adelante, se pasa al periodo preoperatorio. El periodo preoperatorio va de los 2 a los 7 años y una de las cuestiones inaugurales de este periodo, por ejemplo, es la adquisición del lenguaje. Es la posibilidad del niño de poder simbolizar, ¿sí? De poder hablar, de poder hacer dibujos, de poder hacer juego simbólico, ¿sí? Esto de jugar a que, no sé, una piedra es un auto. eh, y ahí empieza lo que es el periodo preconceptual, ¿sí? Que va de los 2 a los 4 años. Después va a haber un periodo que se llama intuitivo, que sería también un subperiodo dentro del preoperatorio, y que va de los 4 a los 7 años. Ahí en el periodo intuitivo baja un poquito el simbolismo del niño y empieza a apegarse un poquito más a los datos concretos de la realidad. A partir de los 7 años entran en lo que es el periodo operatorio concreto, que va de los 7 a los 12 años. Ahí nos encontramos en plena escolaridad primaria. Y el periodo operatorio concreto va a ser el periodo en el que los chicos pueden empezar a hacer operaciones, ¿sí? Una de las cuestiones que inaugura la entrada al periodo operatorio concreto es la adquisición de la reversibilidad. Esto lo vamos a trabajar en la próxima clase un poquito más en profundidad. Y por último, el periodo operatorio formal, que es a partir de los 12 años. ¿Qué diferencia hay? Que en el operatorio concreto, el niño va a empezar a hacer operaciones y va a empezar a manejarse con conceptos más abstractos, pero siempre teniendo que tener una apoyatura en la realidad. Vieron que en general cuando se aprende a sumar, se aprende a hacer algunas operaciones de ese estilo, en general los chicos cuentan con objetos de la realidad. Los problemas que se les dan a los chicos tienen que ver con objetos de la realidad porque les resulta más fácil la adquisición de la operación. En cambio, a partir de los 12 años ya empiezan a poder operar sobre abstracciones. Entonces ya no es necesario tener que darle un problema que tenga que ver con cuestiones reales, tengo 5 manzanas y me como dos, ¿cuántas manzanas tengo? Sino que el chico va a empezar a poder operar en abstracto. Ya le puedo dar una ecuación de esas que tienen un montón de números, ya le puedo decir que haga una raíz cuadrada, ya puedo hacer otro tipo de operaciones que son bastante más complejas. Bueno, vamos a empezar a trabajar algunos conceptos que nos van a permitir entender un poquito más en profundidad lo que es el constructivismo genético de Piaget. Piaget lo que va a decir es que el bebé al nacer solo dispone de unos recursos limitados para relacionarse con el mundo, que son, por una parte, sus sistemas sensoriales y por otra, sus reflejos y una inclinación o impulso general a actuar. Él lo que dice es que justamente el bebé llega al mundo con recursos muy limitados porque se va a vincular con el mundo solamente a través de los reflejos y a través de lo que puede percibir con sus sistemas sensoriales, o sea, de lo que puede percibir a través de sus sentidos, ¿sí? No hay mucho más que eso. No sé si ustedes vieron alguna vez un bebito recién nacido y van a ver que se trata un poquito de eso, ¿no? Un niño que actúa, ¿sí? Con esta inclinación, este impulso general que trae a través de sus reflejos y percibe muy vagamente con su sistema sensorial. Esto nos va a llevar a uno de los primeros conceptos que tiene que ver con la acción. Justamente es a través de la acción, dice Piaget, que el niño comienza a construir su conocimiento. Otra de las cuestiones que va a plantear es que el bebé justamente no puede pensar ni representarse el mundo, pero que dispone de una forma de organizarlo y darle sentido. Y a esto va más específicamente con lo que él considera acción. Él considera que la acción es la forma, ¿sí?, que tiene el niño, el bebé recién nacido, con sus reflejos, con sus sistemas sensoriales, de organizar el mundo,
¿sí? Porque él no se lo puede representar, no tiene todavía la capacidad de representación. Por esto que decíamos al principio, el niño no nace con inteligencia o con conocimiento en relación con el mundo circundante. El niño nace con sus reflejos, sus sistemas sensoriales y su posibilidad de acción sobre estos. ¿Qué características tiene que tener una conducta para que pueda ser considerada acción desde lo que plantea Piaget? Son estas tres características: una orientación hacia los objetos específicos del entorno, la posibilidad de modificarse según sus objetivos, y dice que las acciones no permanecen aisladas, sino que tienden a combinarse entre sí. Esto quiere decir entonces que para que una conducta cualquiera sea una acción, tiene que estar orientada a algo, orientada a un objeto del entorno, orientada a una persona, tiene que haber una orientación hacia algo, ¿sí? Por otro lado, tiene que poder modificarse en función de los objetivos. Si el niño está intentando tomar un objeto que está lejano para él, bueno, tiene que, a medida que pasa el tiempo y que se van incrementando sus posibilidades de acción, justamente, poder ir modificando su conducta en función de este objetivo. Una de los ejemplos que puede dar él es para pensar en un niño muy chiquitito que apenas nació y tiene a disposición el reflejo de succión, es cuando el niño tiene que alimentarse del pecho materno. Va a haber situaciones en las que tendrá que hacer más fuerza, menos fuerza, tendrá que poner los labios de alguna manera particular, ¿sí? Y estas modificaciones en la conducta tienen que ver justamente con una de las características propias de la acción. Y esto de que las acciones no permanecen aisladas y que tienden a combinarse, quiere decir que las acciones que va haciendo el niño, que va tomando el niño, con el transcurso del tiempo y con el transcurso de su desarrollo cognitivo, van a ir combinándose para generar acciones justamente más complejas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para Piaget, por ejemplo, estornudar no es una acción. Ahora, mirar un móvil como el que está mirando el niñito de la foto y poder seguir con la mirada los objetos de ese móvil a medida que se van moviendo, eso sí es una acción para Piaget, por más que a simple vista nos parezca algo mucho menor que una acción. Ahora bien, decíamos que las acciones no permanecen aisladas y que tienen una forma particular de organizarse. ¿Cuál es esa forma particular a través de la que la acción se organiza y la información se incorpora? Es el esquema. El esquema es un concepto que plantea Jean Piaget y que es muy específico. Él lo que dice es que es una sucesión organizada de acciones que se aplica regularmente a situaciones semejantes, que son dinámicas y flexibles y que no son heredados. ¿Esto qué significa? Que el esquema es aquello de la acción que permanece constante. Es aquello de la acción que no cambia en la repetición de determinada acción o conducta, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos justamente el reflejo de succión, que el niño lo va consolidando cada vez más y va incluso imprimiéndole variaciones, vamos a ver que hay algo que permanece constante en ese reflejo de succión o en esa acción de succionar, porque llega un momento que deja de ser refleja. En esa acción de succionar hay algo que permanece constante. Eso que permanece constante es el esquema. Eso que es invariante es el esquema. Dice que son dinámicos y flexibles porque justamente los esquemas se van a ir modificando a medida que avanza el desarrollo del niño. Imagínense que no nos podemos quedar con el esquema que se consolidó a nuestros 2 meses de vida. No, el esquema, esa acción que se repitió y que de la que se pudo extraer una parte como constante que consolida el esquema, también se va flexibilizando y va cambiando y volviéndose cada vez más dinámico. Y lo otro que dice es justamente que no son heredados. ¿Por qué? Porque a la vez que organizan la acción, los esquemas están constituidos por esta. Esto quiere decir que los esquemas organizan la acción, pero la acción justamente constituye y consolida cada esquema.
Vamos a encontrar que Piaget divide los esquemas primarios de los esquemas secundarios. Los esquemas primarios tienen que ver con aquellos que se consolidan a través de la acción refleja. Van a ser los primeros esquemas de los estadios 1 y 2 del periodo sensorio-motor. Con lo cual luego de esto los esquemas empiezan a combinarse entre sí ya hacia el estadio 3 y ahí empiezan a aparecer los esquemas secundarios, ¿sí? Luego los esquemas se van complejizando, se van combinando cada vez más, pero Piaget va a seguir hablando de esquemas secundarios. Veníamos viendo entonces que los esquemas son flexibles y dinámicos. Esto quiere decir que los esquemas se pueden modificar. Pero bueno, ¿cómo es justamente que se pueden modificar estos esquemas? Vamos a introducir ahora dos conceptos muy importantes en la teoría de Piaget, que son el concepto de asimilación y de acomodación. Estos conceptos nos van a acompañar a lo largo de todo el desarrollo cognitivo y son lo que va a decir Piaget, y vamos a ver nosotros un poquito más adelante, invariantes funcionales. Ya vamos a ver por qué las denomina de esta manera. Ahora bien, vamos a ver qué es cada uno de ellos. La asimilación es el mecanismo por el cual se incorporan las nuevas experiencias a estructuras o esquemas previos del individuo. Y la acomodación es el proceso por el cual se modifican los esquemas previos para ajustarlos a las demandas que plantea una situación u objeto nuevos. Vamos a intentar entender un poquito estos conceptos. Si nosotros consideráramos, por ejemplo, que el esquema es un cajón, vamos a decirlo así, o una caja, vamos a encontrar que la asimilación es el mecanismo por el cual se van a ir incorporando, ¿sí?, las nuevas experiencias. O sea, yo voy a ir incorporando nuevas experiencias, nuevas cosas adentro de esa caja, ¿sí? O sea, se incorporan experiencias a una estructura o esquema previo. Ahora bien, puede pasar que a medida que yo voy incorporando estas nuevas experiencias, hay algo de ese esquema que ya no me resulta, que no me resuelve el problema que tengo, ¿sí? Voy a querer incorporar algo que no entra en ese esquema, que no me sirve ese esquema para eso. Es como si yo quisiera poner algo adentro de esa caja que es más grande que la caja. Entonces lo que voy a tener que hacer indefectiblemente es agrandar la caja, es cambiar esa caja, agrandar el espacio. Entonces lo que voy a tener que hacer es justamente modificar el esquema, ¿sí? Voy a tener que modificar ese esquema para que estas nuevas experiencias puedan ingresar. Entonces esto es un mecanismo que se da todo el tiempo, asimilación y acomodación, ¿sí? No es que una vez que el esquema se acomodó ya queda fijo, no, sino que hay todo el tiempo incorporación de experiencias y modificaciones en los esquemas. En ese sentido, vamos a encontrar que hay tres tipos de asimilación. Una es la asimilación funcional, que tiene que ver con la práctica de la conducta, ¿sí? Esta conducta que yo intento consolidar la voy a tener que practicar varias veces. Es como si yo quisiera aprender a saltar la soga, voy a tener que practicar muchas veces para que me salga, ¿sí? O aprender a andar en bicicleta. Voy a tener que hacer una práctica muy repetitiva para poder afianzar la conducta. Ahora bien, la generalizadora lo que hace es ampliar el número y el tipo de objetos a los que se va a aplicar determinada conducta. Con lo cual yo aprendo a saltar la soga con la soguita que me regaló mi tía para el Día del Niño, pero después me encontré otra soga y bueno, tengo que también saber saltar esa. Y me encontré que una compañerita llevó a la escuela, no sé, otro tipo de soga diferente que va un poco más rápido, que no sé qué. Bueno, también voy a tener que aprender con esa. Entonces, esa acción que ya la consolidé en la aplicación a un objeto, la voy a repetir en distintos objetos y voy a ampliar todo el repertorio de objetos y de situaciones a las que yo pueda aplicar esa acción. Después aparece la asimilación recognoscitiva, que lo que va a hacer es el reconocimiento y la discriminación de los objetos. Entonces, yo aprendí, por ejemplo, a andar en bicicleta, ¿no? Consolidé la acción, ya sé andar en bicicleta. La fui ampliando a distintos repertorios. Puedo andar en la bicicleta mía, en la de mi hermano, haciendo malabares en la de mi mamá, en la de mi papá. Puedo andar en distintas bicicletas. Pero también tengo que hacer un reconocimiento y una discriminación de esos objetos
para poder yo, primero, darme cuenta en cuál me es más fácil y segundo, darme cuenta qué cosas diferentes tengo que hacer para poder andar en cada una. ¿Se entiende? Hay que poder ir diferenciando y discriminando esos objetos porque así voy a poder ir diferenciando y discriminando la acción que me permita actuar sobre ellos. Y por último, lo que aparece, pero ya más cerca del tercer subestadio del periodo sensoriomotor, es la asimilación recíproca, que recién puede aparecer cuando empiezan a combinarse los esquemas, cuando se empiezan a establecer relaciones entre diferentes esquemas. Entonces, las acciones de un esquema empiezan a asimilarse a otro esquema, ¿sí? Y viceversa. ¿Para qué? Para poder combinarlos y generar una conducta en combinación de esquemas. Como les había mencionado, Piaget va a decir que la asimilación y la acomodación son funciones constantes o invariantes funcionales de la actividad psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de todo el desarrollo cognitivo del niño y hasta su periodo de operaciones formales, incluso a lo largo de toda la vida, vamos a encontrar que vamos a ir incorporando información y aprendizajes y conocimientos siempre con estas invariantes funcionales, siempre a través de estos mecanismos que son la asimilación y la acomodación, la incorporación de experiencias y la acomodación de esquemas en función de esas experiencias. Y ahí aparece un concepto que es muy importante que tiene que ver con el mecanismo de adaptación. ¿Vieron esto que yo les decía? Que se van incorporando experiencias, se van modificando esquemas, pero eso no quiere decir que el esquema que está consolidado quede así de una vez y para siempre. No, cuando vuelvo a incorporar otra experiencia que me solicita modificar ese esquema, se pierde, digamos, este equilibrio, ¿sí? Cuando hay un equilibrio entre asimilación y acomodación, lo que quiere decir que se incorporaron las experiencias, se acomodó el esquema y está en funcionamiento la conducta y las acciones del individuo, entonces ahí hay adaptación, ¿sí? Cuando hay equilibrio entre asimilación y acomodación, se entiende que hay una adaptación al medio, ¿sí? Este equilibrio se va a romper, ¿sí? Siempre se va a romper este equilibrio, no va a permanecer constante, porque siempre nos vamos a encontrar con experiencias nuevas que requieran una modificación de nuestros esquemas previos. Cuando este equilibrio se rompe, entonces ahí estamos otra vez en funcionamiento de estas dos funciones constantes o invariantes según Piaget. Otro concepto clave en la teoría del constructivismo genético tiene que ver con la inteligencia. Vieron que habíamos dicho que el bebé no nace inteligente, sino con el potencial para desarrollar capacidades cognitivas que serán inteligencia. Bueno, en relación con esto es que vamos a trabajar en torno a este concepto. Algo que me parece importante destacar es que Piaget va a usar muchos conceptos, muchas palabras que quizás nos parezcan a nosotros palabras cotidianas o habituales, ¿sí? Nosotros podemos hablar habitualmente de inteligencia. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos hablando justamente de Piaget, vamos a tener una definición específica para cada uno de estos conceptos. Ahora bien, vamos a volver entonces sobre la definición que da Piaget del concepto de inteligencia. Piaget va a decir que será inteligente una conducta que suponga resolver un problema nuevo para el individuo, aunque no lo sea para el observador, siempre que esa conducta no esté preespecificada o preprogramada en el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que para un niñito puede ser resolver un problema, intentar llevarse un sonajero a la boca. Nosotros nos encontramos quizás con un niñito de 4 a 6 meses que encontró un sonajero o cualquier objeto con el que está habituado a jugar y se lo quiere llevar a la boca. A veces, cuando el niño es muy pequeño, podemos ver que en ese intento de llevárselo a la boca se lo choca contra alguna otra parte de la cara. ¿Por qué? Porque para él todavía esto es un problema a resolver, ¿sí? O bien un niño de aproximadamente 1 año que se encuentra cerca de la mesa o sentado a la mesa en su sillita y ve un objeto que está arriba del mantel, pero él no alcanza. Entonces, un problema a resolver para ese niño es
de qué forma poder alcanzar ese objeto. Y una conducta que se llama conducta de soporte, por ejemplo, que es del quinto estadio del sensorio motor, va a ser la de tirar del mantel. El niño va a tirar del mantel para lograr alcanzar ese objeto. Y ahí nos encontramos con estas situaciones cotidianas que suelen pasar en las casas de niños de esta edad, que tiró todo lo otro que había en el mantel en su intento de alcanzar el objeto. Pero él su problema lo resolvió. Y eso, dice Piaget, es una conducta inteligente. Nos encontramos ahora con otras cuestiones que tienen que ver justamente con esto que va a ir pasando a lo largo del periodo sensorio-motor, pero que también va a ir pasando luego en los otros periodos con otras herramientas y otras posibilidades por parte de los chicos, que tienen que ver con la constitución del espacio, el tiempo, la causalidad y el objeto. Él lo que dice es que estos conceptos se constituyen solidariamente en la experiencia. ¿Por qué decimos esto? Porque el niño no nace sabiendo el espacio que ocupa, no nace sabiendo que va a ocupar un espacio determinado, no nace sabiendo que hay un tiempo que corre, que hay secuencias temporales o que hay una causalidad, ¿sí? Que hay cosas que tienen una causa, por ejemplo, o justamente que los objetos son objetos permanentes. Y aquí aparece un concepto clave, justamente el de objeto permanente. ¿Qué es esto para Piaget? El objeto permanente vamos a ver que se termina de consolidar hacia finales del sensorio motor, o sea, hacia más o menos los 2 años, y tiene una serie de características específicas. Estas características son que los objetos se sitúan en un espacio común a todos y que tienen volumen, que permanecen en el espacio y en el tiempo aunque no los percibamos, que pueden ser desplazados a otros lugares, que el yo es un objeto más entre otros, que mantienen su identidad y conservan sus propiedades a pesar de que sean desplazados, a pesar de que uno no los vea, y que los acontecimientos y desplazamientos que suceden lo hacen en un orden temporal. Las leí así más o menos rapidito, ustedes las tienen en el texto, pero me parece que es importante que nosotros podamos entender que estas cosas que a nosotros nos resultan obvias, el niño las tiene que construir. Que estas características que tienen los objetos a nosotros nos resulta obvio, porque nos parece lógico que un objeto pueda ser desplazado, o bien que el objeto se sitúa en un espacio común a mí mismo como otro objeto, que permanecen en ese espacio aunque yo no lo vea. O sea, yo cierro la puerta del aula, me voy, pero sé que los bancos y las mesas van a permanecer ahí, ¿sí? Todo esto que a nosotros nos resulta obvio, obvísimo, los chicos lo tienen que construir y les lleva aproximadamente 2 años poder alcanzar esta noción de objeto permanente. ¿Sí? En su intercambio con el medio, en su intercambio con los objetos, con las personas, a través de la acción, que es el mecanismo fundamental por el cual vamos construyendo nuestro conocimiento, el niño va construyendo esta noción. Y junto con esta noción de objeto permanente, se va construyendo justamente la noción de espacio, la noción de tiempo, la noción de causalidad, ¿sí? Junto con la noción de objeto permanente, se va constituyendo la noción de que hay un espacio delimitado, determinado, que ocupa uno, que ocupan los objetos, que hay un tiempo en el que las cosas suceden, que para que un objeto se desplace de un lugar a otro tiene que transcurrir un tiempo determinado y que hay una causalidad, que hay muchas cosas que son causa de otra, ¿sí? Que provocan otras cosas. Entonces, si yo le pego al móvil que tengo colgado en la cuna, ese móvil se va a mover, ¿sí? Entonces yo ahí me doy cuenta de que una conducta mía genera una acción que me resulta interesante, ¿sí? O una conducta mía tiene un resultado que a mí me resulta interesante y la voy a empezar a repetir. Eso se da más o menos, para que tengan una idea, alrededor de los 8 meses, en el cuarto estadio del periodo sensorio-motor, y es ahí justamente cuando nace, según Piaget, la intencionalidad y la conducta inteligente. Esto a modo de dato de color, digamos. Pero me interesa que ustedes puedan darse cuenta y poder observar esto justamente, de que nos lleva aproximadamente 2 años
poder constituir esta noción de objeto permanente que luego nos parece a todos tan obvia y tan simple. Ahora, la noción de objeto permanente no viene sola, digamos, ¿no? Hay una noción, sí, un concepto, una conducta que es justamente producto de la posibilidad de conservar un objeto en nuestra mente, digamos, de saber que ese objeto, aunque no lo vea, puede permanecer, que aunque no lo vea está, que incluso aunque no lo vea, conozco sus características, que es la noción de la representación. ¿Sí? El concepto de representación. Lo que dice Piaget es que hacia finales del periodo sensorio-motor, el niño es capaz de representar los objetos y las personas, incluso las experiencias y las situaciones en su cabeza, ¿sí? Poder hacer una representación mental de todo aquello que fue consolidando a través de la acción durante los primeros 2 años de vida. Por eso les decía que la noción de objeto permanente junto con la representación se consolida hacia finales del periodo sensorio-motor y eso marca el inicio del siguiente periodo, que es el periodo preoperatorio, ¿sí? La noción de representación nos va a habilitar nada más y nada menos que lo que Piaget llama, y vamos a ver un poquito más en profundidad la clase que viene, la función semiótica, que es lo que nos va a permitir a los seres humanos poder adquirir el lenguaje, poder hacer un juego simbólico, poder hacer una imitación en ausencia de un modelo, poder hacer un dibujo, ¿sí? Poder tener una imagen mental de las cosas, de los objetos, de las personas y las experiencias que están a mi alrededor, ¿sí? Ni más ni menos, dice Piaget, a partir de los 2 años el niño va a tener que aprender, ¿sí? En el campo de la representación todo aquello que aprendió durante el periodo sensorio-motor en el campo de la acción. Bueno, y como para ir cerrando, vamos a ver qué tipos de pensamiento podemos encontrar en cada uno de los periodos del desarrollo cognitivo. En el periodo sensorio-motor vamos a encontrar nada más y nada menos que el pensamiento práctico, ¿sí? Todo este conocimiento que va adquiriendo el niño en el campo de la acción, ¿sí? En la acción con los objetos, con las personas, con su mundo circundante. Luego, en el periodo preoperatorio que nosotros habíamos visto, que se divide en 2 subperíodos, que son el pensamiento preconceptual, ¿sí? Y el razonamiento transductivo. El razonamiento transductivo va a ser un razonamiento en el que el niño está muy apegado al modelo, ¿sí? El niño va de lo particular a lo particular, diría Piaget. No puede establecer una clase general, ¿sí? Cuando el niño ve un perro y ve otro perro y ve otro animal y dice que es un perro, lo dice nada más que porque se parece al anterior, no porque lo haya incluido en la categoría de perros, por ejemplo. Lo vamos a ver un poquito mejor en la clase que viene también. Después el pensamiento intuitivo tiene un razonamiento inductivo, ¿sí? Esto quiere decir que es un pensamiento que está más apegado a los datos de la realidad, ¿sí? El niño intuye, ¿sí? En función de su percepción, en función de lo que percibe a través de sus sentidos y a raíz de todas esas intuiciones que tiene, va a ser un razonamiento inductivo, o sea que va a inducir. Si yo vi 4 animales de 4 patas, que son perros y bueno, este también debe ser un perro. Entonces puede ser que vea un caballo y diga perro. ¿Por qué? Porque se queda apegado a ese dato de la realidad, ¿sí? En general no sucede porque los chicos para esta época van como aprendiendo los diferentes animales, pero quizás nos puede pasar con otras cosas, ¿sí? Nos puede pasar con, no sé, herramientas que el niño no conoce, que por inducción a las últimas herramientas que vio, bueno, las llama de determinada manera. El siguiente periodo es el operatorio concreto, que tiene un pensamiento conceptual, ¿sí? Y un razonamiento deductivo. Ya acá aparecen las deducciones ligadas justamente a las operaciones concretas, a las operaciones que se dan en función de los datos de la realidad, en función de objetos concretos de la realidad. Pero el niño ya es capaz de hacer una deducción, ¿sí? Y por último, el operatorio formal, que tiene justamente un pensamiento formal. Ya hay un razonamiento en abstracto. Bueno, hasta aquí fuimos trabajando los principales conceptos de la teoría de Piaget,
que resultan algo complejos, pero me parece que son importantes como para poder sentar las bases para abordar luego en un poquito más de detalle los periodos del desarrollo cognitivo. Nosotros a partir de esto ya vamos a poder entender cualquier bibliografía de Piaget en la que él mencione estos conceptos que, como yo bien les decía, son conceptos o son términos que usa que pueden ser términos de la vida cotidiana, pero que él les da un significado muy particular. Por lo tanto, me parecía importante poder ahondar un poquito en cada uno de ellos. Por otro lado, me parece también que es importante que si hay alguna palabra que no entienden, puedan ustedes acudir, tal como les había dicho en aquella presentación a inicios del año, a un diccionario o alguna enciclopedia que les pueda sacar la duda. Tengan en cuenta que a veces buscar en Google estas cuestiones puede ser complejo. Si encuentran alguna información que les parece que suma o bien que les aclara algunas cosas, también me lo pueden preguntar a través de los foros disponibles. Así nos vamos sacando las dudas. Bueno, la bibliografía que trabajamos hoy es el texto que se llama El legado de Piaget, que es de Ileana Enesco, y está en el libro El desarrollo del bebé, cognición, emoción y afectividad. Es la bibliografía obligatoria. Ustedes van a ver que en este texto tienen todo un apartado muy importante, que sería casi la mitad del texto, que está dedicada a estos conceptos que trabajamos hoy, y hay otro apartado, ¿sí?, que es justamente el desarrollo más pormenorizado de lo que es el periodo sensorio-motor. Lo cierto es que en situación de presencialidad y cuando las clases son presenciales es mucho más fácil poder trabajar todos estos conceptos y tomo también cada uno de los detalles de cómo se va desarrollando el periodo sensorio-motor. En esta oportunidad se los dejo en la bibliografía para que ustedes lo tengan, porque me parece que el acceso al material es muy importante, pero no lo vamos a trabajar en ese detalle tan pormenorizado. Gracias, nos encontramos la próxima para seguir indagando un poquito más acerca del constructivismo genético.